La humanidad es como un tren que está descarrilado y se dirige hacia un abismo. Cada vez hay más caos, más guerras y más catástrofes. El día de hoy descubriremos las profecías hechas por un beato prácticamente desconocido que nos ayudarán a entender qué está pasando en el mundo en los días de hoy. Y conoceremos cómo será la intervención de Dios y la restauración de este mundo. Hoy hablamos del beato Francisco Palau Iker. Quédate hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por las otras plataformas por las que sale nuestro programa y por la radio, bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, su podcast católico en español que hacemos desde aquí de San Salvador. El día de hoy estamos, como es costumbre, con nuestro querido Padre Íñigo, que nos va a acompañar para hablar de este tema tan importante. Salve María, Padre Íñigo, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián. Gracias a Dios, estamos bien. Y con toda la gente que reza por nosotros a través del canal, pues la verdad es que se notan mucho las oraciones, ¿no? A pesar de nuestras miserias, nuestras deficiencias, faltas, nuestros problemas de salud, todo, pero estamos todavía aquí luchándola, sí, sobreviviendo. Padre, mire, mucha gente nos escribe y nos piden temas y nos piden que hablemos de la situación actual, nos piden que hablemos del futuro, como si no es fácil hablar del futuro, solo Dios lo sabe. Y uno de los programas que hemos hecho, que más han gustado, que más la gente ha comentado, son los programas sobre las profecías de los santos. Hay muchas profecías de santos y bienaventurados que son desconocidas prácticamente. Y el día de hoy, pues a raíz de la fiesta del beato Francisco Palau, que fue hace unos días atrás, si bien que el podcast es atemporal, pero hace pocos días pues fue la fiesta de él y mandaron muchos videos, muchos textos, muchas cortitos así de sus visiones, de su vida, y estábamos hablando, bueno, padre, ¿qué tema hacemos? ¿Qué programa preparamos para nuestra audiencia? Y estudiando un poquito las profecías del beato Palau, vimos que era algo que se encaja perfectamente para los días de hoy, para comprender por qué el mundo está como está, hacia dónde está caminando el mundo, y sobre todo, y no para desesperarnos, sino también para aumentar nuestra esperanza en que tiene que haber una restauración de la sociedad temporal, una restauración mismo en la Iglesia Católica, y un triunfo pues de Dios en esa tierra, claro, previamente pues con una intervención de Él, una purificación de la humanidad, que eso puede pues incluir sufrimiento, guerras, persecuciones, pero que nos va a llevar justamente a esa victoria de Dios, de Nuestra Señora, sobre la tierra, aquí en la tierra, sobre el demonio. Y el beato Palau pues habla mucho de eso. Él a través de visiones que él tenía, él iba ya pues anunciando todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir en poco tiempo, porque los tiempos como que se van acortando y uno dice, ¿qué más espera Dios para intervenir? ¿No? Viendo noticias, viendo atrocidades, barbaridades que ocurren en el mundo, ofensas que se hacen contra él, y uno dice, ¿hasta cuándo Dios ya va a permitir esto? Entonces, bueno, yo creo que va a ser bien provechoso que nuestros televidentes y oyentes pues conozcan la historia del beato Palau. Así que bueno, padre, si quiere vamos comenzando, si quiere narrando un poco quién era él, en qué época vivió, qué hizo, y después leemos quizá un poquito de sus profecías. ¿Le parece? Con mucho gusto. Creo que lo que más define al beato Palau, beato Francisco Palau, es que él era profeta y también exorcista. Y aunque de alguna manera todos somos profetas y exorcistas, de alguna manera, ¿no? Porque el poder en el bautismo nosotros
nos configuramos con Cristo, sacerdote, profeta y rey, ¿no? Ujú. Y el bautismo nos da un cierto carácter exorcístico propio a los hijos de Dios y mucho más con el sacerdote, evidentemente. Pero por lo menos que yo recuerde, es difícil ver en un santo que haya brillado tanto el profetismo y el exorcistado también. Él tenía un carácter, un poder exorcístico, y eso que no era oficialmente el exorcista de diócesis ni nada, era una cosa de él, en cuanto profeta. Un carisma Que él tenía, que digamos, lo que los otros exorcistas oficiales lo hacían con muchísimas sesiones, él tal vez rapidísimamente, porque era también un santazo, ¿no? Pero él expulsaba demonios de una forma increíble, ¿no? Y evidentemente vamos a ver que a lo largo de su vida, como él expulsaba tanto a los demonios, pues el demonio se quiso vengar de él un montonazo de veces, ¿no? Ajá. Y sufrió unas persecuciones brutales, sobre todo en el campo político, fue exiliado, por ejemplo, para Francia, pero también en el campo inclusive un poco eclesiástico también no fue visto. No fue comprendido. No fue comprendido, exactamente, como sucede muchas veces Sí. con los santos, ¿no? Recordemos que el Padre Pío, por ejemplo, nadie duda de la santidad del Padre Pío, y hasta la propia Iglesia en su vida pues dudó del Padre Pío también, Sí. ¿no? Entonces dentro de la Iglesia a veces hay esas incomprensiones también. Pero el Beato Palau, hablando ahora del profetismo, recordemos un poco lo que significa la palabra profeta, ¿no? Porque pro en griego significa en lugar de, y feta viene del verbo fero, que significa hablar. O sea, un profeta es aquel que habla en lugar de Dios. Profeta no es solo cuando escuchamos profecías, lo profetizó, no es solo adivinar el futuro. En realidad es dar la palabra de Dios para ese momento y para el futuro, o inclusive para el pasado también. Es interpretar lo que Dios quiere para ese tiempo y para el futuro también. Entonces, el Beato Palau, es muy interesante que se ha hecho este podcast ahora, justo en el día de hoy y en estos tiempos que estamos viviendo, porque yo creo que nunca en la historia se encajan tan bien las profecías del Beato Palau cuanto en los tiempos de hoy en día. Y si nosotros vemos la situación de hoy en día, podemos pensar que es toda una especie de casos aislados. Ajá. De una cosa que sucede aquí, una guerra aquí, otra guerra allá, una matanza no sé qué. Qué coincidencia. Un desastre natural, una coincidencia, ¿no? Todo, el mundo está en un caos, pero en realidad no es un caos. O sea, no es un caos aislado o casual. Ajá. Es un caos, pero en el fondo está todo, por así decirlo, unido, y hace referencia a lo que él llamaba una crisis mundial que es programada, maquinada, dirigida por el propio demonio. Por el propio demonio a través de lo que él llamaba la revolución. Sí. La revolución que nosotros pues en los colegios muchas veces pensamos, ¿no?, que la revolución fue lo que nos hizo salir de algunos estados precarios que vivíamos. Entonces la Revolución Francesa nos trajo la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los derechos humanos. Los derechos humanos. Entonces, sí y no, porque por un lado ellos que predicaban la igualdad, la fraternidad y la libertad, ellos mataban ¿a cuántos? A quien pensaba diferente a ellos. Exacto. Entonces, ¿qué libertad es esa? Matar un montón de sacerdotes, los ahogamientos de Nantes, por ejemplo, es una cosa bárbara que existió en Francia. ¿Cuántas muertes ellos proclamaron, ¿no? Entonces, en realidad, la revolución, y la Revolución Francesa, recordemos, que es una de las revoluciones típicas y más famosas del movimiento revolucionario en cuanto un movimiento dirigido por el propio demonio, por Satanás, para destruir la iglesia. Hay unos escritos, tal vez después lo leemos o si no los mencionamos ya un poco así ahora, pero en el fondo Beato Palau dice, ¿qué es la revolución? ¿Qué es la revolución? En el fondo es lo mismo que el demonio hizo en el cielo contra Dios. Es el non serviam, que significa el no serviré. Es la revolución que él hizo, es rebelarse contra Dios. Y como no funciona en el cielo, él lo quiere hacer en la tierra a través de sus secuaces, a través de sus agentes, a través de las personas que están unidas a él, satanistas, personas que están en pecado, que están en el fondo influenciadas por él. Y lo que él quiere es un antiorden cristiano, un antiorden católico. Es el antiorden por excelencia. Dios quiso crear el orden creado por él, que era todo armónico, y el demonio quiere levantar, revolucionar ese orden contra Dios y hacer una anti-iglesia, hacer un anti-orden normal, ¿no? O sea, sobre todo el demonio está en contra de cualquier jerarquía, cualquier autoridad, y el Beato Palau lo menciona, ese no serviré, en el fondo es eso, yo no serviré porque no puede haber alguien por encima de mí, y en la sociedad temporal también, no puede haber un orden jerárquico que lleve la sociedad justamente en orden, en armonía.
Es toda una anarquía, un desastre, una revolución continua. Claro. ¿Cómo va a haber orden en una sociedad si se predica la anarquía, Claro. que es la no orden, ¿no? Exacto. Anarquía significa eso. O sea, es la libertad, pero en el fondo el egoísmo, que la persona que puede hacer lo que quiera, pero no importa si va a desordenar, Sí. si va a perjudicar a los otros. Pasa que es un concepto de libertad completamente equivocado. Equivocado. Porque mi libertad termina cuando yo, digamos, afecto, por así decir, la libertad del otro. Exactamente. Si yo quiero hacerlo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces yo quiero matar al padre Íñigo, por ejemplo. Dios me libre igual. También. Perdón, padre. No, un ejemplo pues así. Sí, Yo tengo la libertad de hacerlo. ¿Y por qué él no tiene la libertad de vivir entonces? Porque, o sea, Claro. es ridículo. Es ridículo. O sea, y es lo que se predica hoy en día. Que Sí. uno tiene que hacer lo que se le dé la gana y usted es libre de hacerlo. No, espere Sí. un poco. Y ya en el orden social eso complica, Ujú. pero eso no es justificable de manera ninguna delante de Claro, Dios. por supuesto. Porque un pecado, un exceso de libertad contra otros ya perjudica al orden humano, a la sociedad. Es imposible vivir en una sociedad en donde todo el mundo es el lobo del otro, ¿no? O sea, lo ataca y hace su voluntad. Pero también, aunque sea individualmente, yo no puedo hacer lo que me da la gana. Claro. Yo no puedo pecar contra Dios. Un Sí, pensamiento, una mirada o lo que sea. Por eso hay una mala concepción del libre albedrío. Porque la Ujú. gente, me acuerdo, a veces leyendo comentarios, la gente, no, porque Dios nos dio libertad, libre albedrío para nosotros hacer lo que queramos. Y si yo quiero hacer tal cosa, es porque Dios me dio libertad, entonces, y Dios no me va a juzgar porque me dio libertad. Usted no entendió nada. Nada. O sea, libre albedrío es la libertad justamente para practicar el bien. Ujú. Porque yo no puedo tener la libertad de ofender a Dios. Eso es ir contra mi libertad. Exacto. Pero, en fin. Y nuestro Señor dice en el Evangelio, ¿no? Quien practica el pecado, quien comete pecado, se esclaviza al propio pecado. Entonces no existe mayor esclavitud que los que quieren ser libres, por así Exacto. decirlo. San Pablo dice, ¿no? Hay una libertad que esclaviza y hay una esclavitud que libera, que la esclavitud a Dios, que esa es la idea que va a coger San Luis María Griñón de Montfort para el Tratado de la Consagración. Creo que los que nos escuchan, la mayoría ya son consagrados a la Virgen. Pero, diga, No, vamos. No, volviendo un poco al tema, es muy interesante, antes de dar datos de la vida histórica, que digamos, es interesante, pero me parece que lo más interesante es toda la dimensión del profetismo. Pero hablando de esa perspectiva del profetismo, él da una imagen muy interesante, que si ya era interesante en esa época, para hoy en día es muy, muy buena. Él aprovecha, entre mil comillas, o sea, coge una tragedia que hubo en su época, que él estaba presente, o por lo menos se notició a través de los periódicos de la época, no existía televisión, en el siglo XIX, 1800, ¿no? Él nació en 1811 y fallece en 1872, me parece, ¿no? Sí. Entonces, pleno siglo XIX, cogió todo el siglo XIX prácticamente. Y creo que fue en Barcelona, no me acuerdo bien, la ciudad donde hubo la tragedia del tren. No recuerdo. Después lo vemos si quiere, en la pausa. Si quiere vaya contando usted, yo le voy. Pero él aprovecha, digamos, de esa situación que hubo, o sea, fue una tragedia, evidentemente, no es que aprovecharse la tragedia, tal sería. Pero él utiliza el ejemplo que era un tren que estaba lleno de pasajeros y estaba, pues, yendo a algún otro lugar. Sí. Y en ese momento estaba lloviendo muchísimo y el tren iba a cruzar un puente. Pero como llovía tanto, ese puente, digamos, el tren estaba aquí, a kilómetros y kilómetros, pero la lluvia, el vendaval, en fin, la tormenta que hubo hizo con que el puente se derrumbase por entero. Y el puente cayó. Y el tren estaba viniendo, pero ¿quién va a avisar al comandante, digamos, al maquinista del tren, que ya no existía puente? No había cómo avisar. Hoy en día tal vez se pudiese, pero en esta época no. Entonces el tren, estaban todos los pasajeros que estaban dentro del tren, el maquinista y todo el mundo estaba súper tranquilo, pensando que iba a hacer un viaje fenomenal, extraordinario, un viaje de trabajos, tal. Y cuando menos se lo esperaban, van a cruzar por el puente, ya no hay puente. Y todos se precipitaron ahora mismo. ¡Paf! Y había un río abajo, entonces los que no murieron del golpe murieron después ahogados. Creo que murieron todos o casi todos. Y evidentemente fue una tragedia, rezamos ahora también por ellos, también por el eterno descanso de esas personas. Pero el Beato Palau va a decir, eso es una imagen del mundo moderno, del mundo actual. La humanidad está metida dentro de un tren y nosotros no nos damos cuenta. Vemos pasar un montón de cosas, el caos de hoy en día, pero el demonio nos está llevando para un abismo, que nosotros pensamos que hay puente, pero el puente no está y nosotros no lo vemos.
pensamos que está, nadie nos dijo que no está. Y en cierto momento, cuando menos nos esperamos, ese tren cuando llegue a ese puente, nosotros nos vamos a caer. Y ahí va a venir un caos completo que va a ser lo que él avisa de ese caos que va a venir producido por Satanás. Por eso creo que le hablaba que el maquinista era como que un agente del demonio que iba llevando a la gente exacto. rapidísimo hacia ese abismo, ¿no? Claro, y los pasajeros, entre comillas, tontos, ¿no? No los de la época, pero los de hoy en día. Que la gente, si nosotros no tenemos la visión, por así decirlo, de salir del tren y decir, existe el tren guiado por el Satanás, por maquinista o agentes de la revolución del demonio que nos quieren conducir a la catástrofe mundial. Si nosotros nos salimos un poco nuestros ojos del tren y decimos, o paramos, él dice en cierto momento, yo les pido que se bajen de ese tren, yo les pido que se acojan a los brazos de la Santa Iglesia, pero no continúen en ese tren de la revolución, porque en cierto momento va a ser un desastre. Y eso es muy interesante para los días de hoy, ¿no? Sí, claro. O sea, más que nunca, claro, nosotros vivimos dentro de ese caos, que hoy en día todo es un caos, pero nosotros nos podemos acoger a los brazos de Dios, a los brazos de la Iglesia, a los brazos de nuestra Madre, y de alguna manera estamos saliendo de ese tren, desde el prisma, punto de vista profético del Beato Palau. Y lo que decía San Pablo también, nosotros tenemos que vivir en el mundo sin ser del mundo. Creo que era San Pablo que lo decía, no quiero aquí equivocarme. Pero, sí, claro, uno le toca vivir en este mundo perdido, propiedad del demonio prácticamente, pero uno no puede ser de este mundo. O sea, tiene que tener, evidentemente, su visión, sus ojos puestos en lo sobrenatural, en Dios, en la vida eterna. Y es lo que se encaja perfectamente con lo que decía el Beato Palau. Sí. Sálganse de ese tren, de este mundo, vivan en este mundo, pero no quieran estar en ese tren que los va a llevar a esa perdición. Sí. Es muy interesante. Bueno, si quiere damos un poco los datos de biografía. Yo me perdí un poco aquí la página. A ver. O si usted lo quiere dar, tal vez, que no lo estoy encontrando bien. ¿De la biografía de él? De la biografía de él, sí. No, si quiere vamos, o sea, para resumirlo, bueno, como usted decía, él nace... Está aquí. Bueno, dale. Nace Francisco de familia pobre en Aitona, España, el 29 de diciembre de 1811. Ingresa en el seminario de Lérida en 1828, donde estudia filosofía y teología, y profesa como carmelita. Ajá. Es muy interesante que eres carmelita. El 15 de noviembre de 1833. Es curioso porque, haciendo un paréntesis aquí, ¿se acuerda que el doctor Plinio, el inspirador de nuestro fundador, Monseñor Juan, él conoció al Beato Palau solo al final de su vida? Sí. En los últimos 3, 4, 5 años de su vida, ya con 83 años tal vez más o menos. Pero cuando lo conoció, él decía algo así como que yo nunca imaginé que un santo, o un beato, no es santo todavía, pero sabemos que es santo, pero podías tener un pensamiento tan parecido como al nuestro, como al que yo tengo. O sea, nunca, si él fuese de nuestra época, él sería heraldo, por así decirlo, sin dejar de ser carmelita, no, evidentemente. Es que nosotros somos carmelitas. Sí. El doctor Plinio era carmelita, Monseñor Juan eran terciarios carmelitas, y nuestro hábito, sobre todo el de sacerdote, es carmelita. Nosotros le colocamos una cruz, las llaves, la cadena y las botas, pero es túnica marrón, escapulario marrón. Sus hábitos, el de doctor Plinio y actualmente el de Monseñor Juan, es un hábito carmelitano. Entonces es muy interesante esa unión del Beato Palau y de la familia carmelita con los heraldos, ¿no? El 2 de abril de 1836 se ordena sacerdote. Vive 12 años exiliado en Francia, porque en España en esa época hubo varias revoluciones, como también en Francia también y en toda Europa, las revoluciones seguidas de la Revolución Francesa, ¿no? Y lo destierran a Francia y vive 11 años allá. Después regresa a España y por temas políticos, él estaba en Cataluña, lo destierran a Ibiza, o sea, a las Islas Baleares, y ahí comienza una historia muy interesante. O sea, que él denunciaba, cuando él estuvo ahí, cuando él regresó de su primer exilio, él denunciaba públicamente con nombre y apellido. O sea, él le ponía nombre a los bueyes, por así decir. Entonces, tal cosa está mal, y fulano de tal, que eran políticos, eran cosas así, hace eso y eso está mal. Claro, eso crea una antipatía tremenda, y a él, como usted dice, lo exilia nuevamente ahí a Ibiza, ¿no? Yo no me recuerdo bien, después lo vamos a recordar si no es necesario, pero es que había bastante información aquí, se me está colapsando un poco en la mente, pero no sé si fue en esa isla de Ibiza, que hay un peñasco llamado Esvedra. Sí. Y en ese lugar que va a tener unas apariciones, unas revelaciones. Es un lugar que no sé si después lo vamos a poder colocar en algún lugar durante la edición o no, pero es un lugar tan impresionante. O sea, uno ve que es una especie de monte santo de Dios ahí, en medio del Mediterráneo,
y se comprende que haya tenido unas revelaciones tan increíbles. No sé si fue en ese peñasco de Esvedra, cerca ahí de Ibiza, perteneciente creo que a lo que sería Ibiza, a las islas de Ibiza, o fue ya en Cataluña también, pero una cosa muy curiosa que es de esa persecución, y ya podemos adelantar a otro tema para tal vez la segunda parte, que es su relacionamiento místico con la iglesia. Ajá. Que él se casó místicamente con la iglesia. Hubo una ceremonia en el cielo en el cual él se casó con la Santa Iglesia. Creo recordar que inclusive se cambiaron los anillos, o sea, uno colocó el anillo al otro y él se casó místicamente con la iglesia. La iglesia se le presentaba como mujer, como una mujer. Como una mujer bellísima. Y varias veces que se le aparecía, colocaba nombres diferentes de mujeres santas del Antiguo Testamento: Raquel, Rebeca, Esther, Judith. A veces se le aparecía como María, pero la propia María decía una cosa, Nuestra Señora decía que yo no soy... Otras veces aparecía Nuestra Señora y decía, la iglesia como que es más que yo, en cierto sentido, ¿no? Porque Nuestra Señora es Nuestra Señora, pero la iglesia, María hace parte de la iglesia. Claro. O sea, María es un miembro de la iglesia. Lo que es una parte es menos del todo, ¿no? Muy curioso. O sea, la cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia. Y el miembro más eminente de la iglesia es María. El cuello. El cuello, perdón. El cuello es de la iglesia y María es el cuerpo de la iglesia, María es el cuello. Sí. Pero el cuello hace parte todavía, digamos, del cuerpo. Del cuerpo. Pero es como que esa unión. Es casi ya no es como con nuestro Señor. Y... bueno, y como la iglesia se le apareció muchas veces, después vamos a dar varias apariciones, por lo menos una muy impresionante. Y en un momento que él estaba refugiado en una cueva, porque lo estaban persiguiendo los partidarios de la irreligión, en fin, en esa época eran revolucionarios, no sé qué tipo, comunistas no existían, pero... no sé, con ideas, por lo menos. Con ideas anticlericales. Anticlericales, sí. Y lo querían matar. Y él entra en una cueva, y él estaba en una cueva y lo denunciaron. Y entonces de repente ve que comienzan a llegar unos tipos para matarlo. Y él los ve. Y él se queda de rodillas. Claro, la cueva es un poco más profunda. Él los ve, pero ellos no lo ven a él en un primer momento. Pero se queda de rodillas esperando el martirio ya. Y dice, ya llegó mi hora, por fin. Y cuando está rezando, de repente ve a la iglesia, a Nuestra Señora, vestida, creo que era súper joven, pero vestida de blanco, me parece. Y le mira así, como diciendo, confía en mí, ¿no? Y en ese momento ve a su lado también a San Miguel Arcángel, y los tipos entran así para querer matar al Beato Palau. Sabían que él estaba dentro, y la iglesia le dice, ocúpate de estos inicuos, de estos perseguidores de la religión. No me acuerdo bien la palabra que usa. Y San Miguel hace algo que bloquea completamente la mirada de esos que estaban persiguiendo al Beato Palau, y no lo ven. Se queda como transparente así, se queda como velado, y San Miguel lo estaba protegiendo para que no fuese visto. Y ahí los tipos furiosos, ¿pero dónde está? Y se fueron después y no lo encontraron, ¿no? Y el San Miguel, por mandato de la Santa Iglesia, en esa mujer, estaba defendiendo al Beato Palau, ¿no? Qué interesante. Muy interesante. Pero eso muestra las dos cosas. Primero, el odio que tenían la gente para querer matar al Beato Palau, perseguirlo hasta la muerte. Por otro lado, la Iglesia, que era su esposa mística, después lo analizamos con calma eso ahí, pero defendiendo al Beato Palau, ¿no? En varios diálogos la iglesia le decía, yo te defenderé, yo te custodiaré, porque tú me amas hasta la muerte. Era un diálogo de amor increíble, ¿no? Qué bonito. Sí. No sé si tenemos. ¿Tenemos tiempo todavía? A ver, déjeme ver acá. No mucho. ¿No mucho? Un minutito más, por si. Vale. Bueno, si quiere hablamos un poco también, antes dejamos la segunda parte para esa parte de la iglesia, y también continuamos el profetismo, pero hablando un poco de la vida de él también. Él funda una sociedad que se llamó, funda una escuela llamada Escuela de la Virtud, y también en 1860 y 61 fundó las congregaciones de los hermanos y hermanas carmelitas terciarios, que dio origen después a las congregaciones carmelitas misioneras teresianas o a las carmelitas misioneras, que hoy en día existen en España. Inclusive yo conocí a algunas también allá. Y él tenía un deseo, después también lo vamos a tocar más a fondo, él tenía un deseo de fundar una especie de congregación de exorcistas, sí, que se dedicasen única y exclusivamente a expulsar el demonio de la tierra. O sea, es decir, el principal mal de este mundo es el demonio y su acción. Claro. Entonces, para que haya bien en este mundo, pues hay que expulsar el mal, y es expulsar el demonio. Entonces él tenía ese plan en su cabeza, era como que su objetivo. Incluso él participa del Concilio Vaticano I y presenta esa petición, ¿no? De que se le conceda pues la gracia de fundar eso, y él pide que
que hayan 400.000 exorcistas para expulsar al demonio de esta tierra. Qué impresionante. Y bueno, como todos saben, bueno, no sé si el Concilio Vaticano I no termina porque se da justo la invasión de Garibaldi a los estados pontificios y termina abruptamente y no se consigue pues concluir. Y la unificación de Italia, ¿no? Exactamente. Que justo coincidió en esa época. Y el Concilio Vaticano I no se terminó hasta hoy. Exactamente. O sea, vino el segundo, pero el primero no se cerró. Nunca lo acabaron. Nunca lo acabaron. Está, o sea... Inconcluso. O sea, un montón de puntos que deberían haberse cerrado, por así decirlo, y haber terminado. Uno de esos era el exorcistado. En materia mundial, porque ahí era una bomba. Porque el Beato Palau hablaba de no solo exorcizar personas, sino exorcizar naciones, pueblos. Exacto. O sea, es algo Imagínense qué impresionante. Interesante. Un exorcista que exorciza, no sé, España entera. Ya pensó. Colombia. Sí, ahí hay trabajo. Bueno, padre, entonces vamos a la pausa y ya a la vuelta pues vamos con todo ahí, con las profecías, con las visiones que él tuvo y cerramos el programa. ¿Está bien? Ya regresamos. Salve María. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil, haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza, Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Continuamos con la segunda parte de este programa Salve María, conocer a los del Evangelio, y estamos hablando de la vida y las profecías del Beato Francisco Palau, este sacerdote carmelita del siglo XIX, que tiene impresionantes revelaciones que nos ayudan a entender lo que está ocurriendo en los días de hoy en el mundo y lo que vendrá en un futuro, yo creo que muy próximo. Así que, padre, habíamos quedado ya en que el Beato Palau está ahí en Ibiza, en el Peñasco, y él empieza a tener una serie de revelaciones. Y creo que usted había explicado también, no me acuerdo, el tema de la publicación que él hacía cada cierto tiempo. Creo que eso no lo publicó. Eso no lo publicó, eso no lo comentó. Ni lo comenté ni lo publiqué todavía. Él tenía una especie de, ¿qué será? Un periódico que se llamaba El Ermitaño, ¿no? Donde él iba escribiendo pues sus visiones, sus revelaciones, lo que él recibía del cielo, y él dando interpretaciones a lo que él veía. Incluso él hacía dibujos, ilustraciones simples, pero que daban a entender mucho más fácil a la gente, con un lenguaje muy simple, todas esas visiones impresionantes que él tenía. Y hay una que queríamos hablar ahorita, que es una visión que, por así decir, desenmascara mucho lo que es el plan del demonio para los días de hoy, que tiene mucha relación con el Apocalipsis también, ¿no? Entonces no sé si usted quiere... Yo creo que vale la pena leerlo porque está textual, ¿no? Claro, textual, para que después no nos digan que nos inventamos las cosas. Bueno, a veces sí, pero nada, nunca. Bueno, aquí es una publicación, ahí sí, publicado, del 25 de agosto de 1870, y la introducción dice así, antes del texto de él, el artículo que estamos leyendo, dice que el Beato Palau muchas veces usaba figuras y símbolos para representar realidades que él veía, ¿no? Entonces aquí va a hablar de un cometa, pero que en realidad, claro, en el Apocalipsis puede ser que haya otros cometas como los conocemos, pero este cometa significa otra cosa, ¿vale? Dice así: el cometa simboliza y señaliza aquí, en este artículo, la liberación de Satanás para hacer los daños al mundo previstos en el Apocalipsis. O sea, ese cometa del cual está hablando es el símbolo de que Satanás va a ser liberado del infierno. Satanás va a entrar en la tierra, porque estaba encadenado en el infierno, ¿no? Si ya salió o no salió, no sabemos. Puede ser que ya esté fuera. Y va a hacer un montón de daño al mundo. Y eso está en el Apocalipsis. Entonces, eso es la introducción del artículo. Pero aquí entramos ya en el texto propiamente, son las palabras del Beato Palau. Lo voy a leer porque realmente es textual. Dice así el Beato Palau. Recordemos que es un profeta, y esto aquí, lo que veía, es como si fuese, pues, inspirado por Dios, ¿no? Dice así: yo vi un cometa, aquella señal misteriosa sobre la cual hice tantas reflexiones. Su cola tenía forma de espada,
de una espada de fuego que lanzaba bolas de fuego en dirección a la tierra. Yo me quedé atento mirando para la espada. Horriblemente me quedé tomado de espanto, porque apareció una mano misteriosa que empuñó la espada, y en la hora, por el orbe entero, por el mundo entero, se escucharon himnos de guerra. Guerra en el mundo oficial político, guerra entre los reyes, guerra por razones de interés puramente material. En cuanto yo miraba la mano que empuñaba la espada de acero, vuelta contra la cabeza de los reyes, salió del cometa otra cola, y apareció en la hora una otra mano que cogió la cola del cometa, que era toda de fuego y en forma de espada. Y entre truenos y relámpagos, la espada lanzaba rayos contra el globo terrestre. Y las dos espadas, chocándose entre ellas, encendían sobre la tierra la más encarnizada guerra que los siglos ya vieron. En la política y en la religión, una guerra universal. Impresionante. Continúa aquí. El cometa era una señal colocada en el firmamento del mundo espiritual. Él lanza una luz que ilumina la historia presente y venidera de este mundo material visible donde sucede la actividad humana. La luz de ese cometa ilustra el cumplimiento de esta profecía. Aquí cita el Apocalipsis 27:8. El Apocalipsis 27:8 dice así: Satanás será suelto, liberado de la prisión, saldrá de ella para seducir a las naciones de los 4 cantos de la tierra. Los 4 puntos. Rincones, 4 puntos de la tierra. Es impresionante esto aquí, ¿no? Sí. Ahora, y esa liberación de Satanás, Dios la permite como un castigo. Como un castigo. Por los pecados de la humanidad, ¿no? Claro. Cuando la humanidad, pues, comete esas atrocidades, como que el demonio, por así decirlo, tiene como que un crédito para que se entienda, ¿no? Humanizando un poco la situación, y le dice a Dios: mire, cometieron esos pecados, yo tengo derecho a actuar más sobre la humanidad. O sea, hay tanto pecado que Dios, con que, por así decir, suelta, libera que el demonio tiente y haga más mal en la tierra, ¿no? Claro que ese castigo, en el fondo, Dios siempre que permite el mal, Él lo quiere para un bien espiritual, un bien ¿no? mayor, claro. Que es el principio del permiso del mal en la historia, que Dios concede al mal o al demonio, es porque al final va a servir para un bien, ¿no? Entonces, ese propio mal, Dios lo está permitiendo para que la gente que estaba como que enraizada en su pecado, al ver esas catástrofes, esos males, se asustan y deciden pedir perdón a Dios, ¿no? Que es la contrición, el pedir perdón a Dios. Muchos otros, como están en el Apocalipsis, por más que hay catástrofes, porque el Apocalipsis es un libro increíble, ¿no? O sea, esto aquí no es nada comparado con el Apocalipsis. Y hay un montón de catástrofes que están ahí, están contenidas en el Apocalipsis. Quien no la quiera creer no es católico. O sea, eso va a suceder, porque es palabra de Dios. Pero un montón de catástrofes la gente no se convierte. Continuaban adorando a la bestia, continuaban rindiendo culto al demonio. Y eso es un endurecimiento de los corazones terrible, ¿no? Mucha gente sí se convertirá. Y si no fuese el castigo, esa gente no se convertiría, iría para el infierno. Claro. Y el castigo es querido o permitido por Dios como la única solución ya definitiva. Como que la última. La última. Porque Dios avisó. Es el castigo de Fátima. O sea, Nuestra Señora avisó que iba a ser castigo del mundo y la gente no se convierte. Ya son 106 años de misericordia. Como que diciendo, vamos, la gente no se convierte, va a llegar un castigo. Bueno, lo que se demoró Noé en construir el arca fueron 100 años. 100 años, ya pasamos, ¿no? 100 años para que la gente se convirtiera y nada. Y cuando vino, hay mucha gente se convirtió. Cuando el agua no paraba de caer del cielo, ahí, este hombre no estaba tan loco como pensábamos. Y en medio de sus fiestas, sus borracheras, muchos se convirtieron y se salvaron. Sí. Y si hubiesen muerto en la borrachera o en su vida, aunque fuesen mayores, pero no se hubiesen ido al infierno. Sí. Entonces, como Dios quiere salvar, a veces manda ese castigo, ¿no? Continuamos leyendo. Porque él tiene una interpretación, el Beato Palau, ¿no? Sí. Dice: a la luz de este cometa se ve la obra de Satanás, aquel misterio de iniquidad que comenzó a tramarse contra la Iglesia cuando ella estaba todavía en sus comienzos. Satanás, desencadenado
sedujo, a todos los reyes y todos los príncipes de la tierra. Él volvió sus espadas y cetros contra la iglesia. Esta es su obra. El cometa muestra 2 manos y las 2 empuñan una espada. Las 2 van contra Cristo y su iglesia y anuncian una guerra igual a la de los primeros siglos, entre tanto más horrorosa, sin comparación. Los primeros siglos, recordemos que son 300 años de persecuciones de los emperadores contra la iglesia, en la cual no podían salir a la luz del día para celebrar misa. Se tenían que refugiar en las catacumbas. Solo en el 313 o 18, algo así, que es el edicto de Milán, que el emperador Constantino concede la paz. Fueron 300 años de persecución. La que va a venir no es nada comparado con esta. No digo en materia de tiempo, tal vez, pero en materia de crueldad. Estamos aquí, sí. Satanás, desencadenado, consumó su maldad, porque obtuvo en este orden material político la apostasía de todos los reyes y gobiernos. Yo, el Beato Pablo hablando, el ermitaño, que era el título del periódico que él tenía. Yo, el ermitaño, porque era un ermitaño, ¿no? Ahí en la isla de Desvedrá, era propiamente un ermitaño. Y en otros lugares también en Cataluña. Yo, el ermitaño, dándome cuenta de este hecho, cogí 2 pedazos de madera, hice una cruz y escribí en ella Quis ut Deus. ¿Quién como Dios? Qué interesante. Lo mismo que San Miguel dijo, claro. Claro, porque si la revolución es el grito de non serviam, que él no serviré, y ese cometa simboliza a Satanás, que a través de esas 2 espadas quiere atacar a Cristo, a la iglesia, la forma de combatirlo es a través de la cruz y a través del grito de San Miguel. Exacto. ¿Quién como Dios? Ahora, qué interesante esto que habla de que Satanás obtuvo la apostasía de todos los reyes y gobiernos. Sí. O sea, son naciones enteras que fueron conocidas toda su historia como cristianas, como católicas, que por medio de aprobaciones de leyes que van directamente contra Dios, que ya permiten un montón de otras cosas que van contra la iglesia, es, por así decir, una apostasía de la nación abierta de la nación entera de la iglesia católica. Sí. Es muy, muy fuerte esto. Sí, muy fuerte. Y él dice que él conseguiría toda la apostasía de todas las naciones y todos los reyes. Wow. Sí. Claro, no queremos mencionar aquí países en concreto, así, pero digamos, yo cito solo, no quiero decir la situación actual de España, por ejemplo, pero los reyes de España eran los reyes católicos. El título que el Papa les concedió eran reyes católicos, no solo los reyes católicos que era Fernando e Isabel, después los sucesivos, Felipe II era el rey católico. Y en cuanto todos los otros, un montón de naciones estaban cayendo en el protestantismo, o estaban los turcos también queriendo invadir, la nación que estaba resistiendo a esas invasiones de la herejía o de la impiedad era la nación de España. Y hoy en día, ¿qué es España? Por ejemplo, ¿no? ¿Será que España se levanta como un solo hombre para defender la fe católica? ¿Será? No lo sé, ojalá que sí. Dios lo quiera. Sí. Pero eso se aplica a cualquier país, ¿no? Sí. No estamos hablando de reyes ni presidentes, no es eso nuestro interés. Estamos hablando de las personas que habitan en ese país. ¿Será que son reconocidas? O sea, hubo una época que una nación era enteramente católica. Brasil hace 50 años era 99% de católicos o 98%. Y hoy en día está completamente dividido. ¿Por qué? Porque el demonio está infiltrado y comienza a minar por dentro todo para ir llevando a la apostasía a la nación, ¿no? Impresionante. Es muy impresionante. Y aquí ya dentro de poco termina, dice así: el cometa significa el desencadenamiento y la liberación del diablo y en consecuencia la apostasía predicha por el apóstol, un reino de tinieblas y de maldad, una época de incredulidad y de errores. El cometa señalizará el anatema, la maldición, la muerte, la guerra y la anarquía social, días de luto y de lloro. Y cuando el ermitaño vio esta señal, o sea, el diablo desencadenado, os dijo y os repite siempre la misma cosa, seguro de que el tiempo confirmará la verdad de estos hechos. Qué interesante, ¿no? El profeta lo ve, no sabe cuándo va a pasar, pero es seguro que va a pasar, ¿no? Qué impresionante. Incluso él tenía, cuando él termina una de sus profecías también dice, ¿cuándo ocurrirá esto? Cuando nadie crea que ocurrirá. Qué interesante. Impresionante, ¿no? Qué impresionante. Cuando nadie crea que ocurrirá, ahí es. Cuando menos piense la gente, ¡pum! Sí. ¿Se acuerda que el doctor Plinio decía eso también, ¿no? Que ese castigo que vendrá profetizado por Fátima
Decía, vendrá justo cuando nadie menos se lo espera. Sí. Porque uno puede pensar, cuando viene una tormenta así, de repente está llegando. No, es el día, un día de sol, un día que todo sale bien, un día que tengo muchísimo dinero, un día que parece que voy a subir en la vida. Es en ese momento que de repente viene el castigo, ¿no? Claro, si yo estoy con Dios, estoy tranquilo. Pero si la persona pierde su esperanza en Dios y coloca su esperanza en la revolución en el mundo y se sube dentro de ese tren, cuando menos lo espera, como los pobres que estaban en ese tren, no lo esperaban, estaban soñando ahí y de repente, ¡paf!, cayeron. Era de noche, ¿no? Encima. Sí. Entonces ahí sí que Con no lo lluvia. vieron, con lluvia. Tremendo. Terrible. ¿Quiere que hablemos sobre la iglesia? Sí, padre, por favor, ahí la... Vale. Entonces, digamos, un poco relacionado con esto también, porque toda la vida del Beato Palau se comprende en ese prisma, que es el ataque del mal, el llamar la atención al bien para que se dé cuenta de que existe el mal, La denuncia. del mal, de la revolución, de que el diablo está por detrás de todo, y después también la restauración final. Es el castigo de Fátima, Sí. es lo que la Virgen de Fátima dijo. Vendrá el castigo y después por fin mi inmaculado corazón triunfará. Y para eso me parece interesante citar aquí una profecía también que él tuvo. El Beato Palau escribe varios libros. Un libro muy interesante, un paréntesis aquí, pero se llama La lucha del alma con Dios. Es muy interesante. Recuerda un poco a ese hecho de Israel. Israel significa fuerte contra Dios, no sé si se acordarán. Pero en la Sagrada Escritura, Israel, que era Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham, él tiene una lucha la noche entera contra el ángel del Señor, ¿no? Y luchando. Y al final él vence al ángel, simbólicamente, pero lo vence. Claro, el ángel se dejó vencer porque el ángel podría ganar. Y al final el ángel le toca el nervio de la pierna y se queda medio cojo, ¿no? Pero le dice, ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel, que significa fuerte contra Dios. ¿Y por qué? Porque había vencido a Dios. Y el Beato Palau dice, en algunos momentos nosotros tenemos que luchar, entre comillas, contra Dios. O sea, Dios dictó una sentencia, el castigo de un país. Dios dictó un castigo cualquiera, lo que sea. Nosotros podemos ser fuertes contra Dios. ¿A través de qué? De la oración, de la penitencia. Y ese libro entero es decir, cómo hacer para que el veredicto de Dios, la sentencia de Dios, vuelva atrás por causa de nuestros sacrificios, de nuestras oraciones. Es muy interesante. Pero además de ese libro famoso de la lucha del alma con Dios, también escribe un libro muy importante que se llama Mis relaciones con la Iglesia. Justamente porque él se casó, tuvo un desposorio místico con la Santa Iglesia. Y él era esposo de la Iglesia. Sí, es sí. increíble. O sea, es muy interesante porque así como un hombre y una mujer son una sola carne, lo dice nuestro Señor, y de alguna manera lo que sucede con la mujer, el hombre, aunque sea espiritualmente, lo siente, y son una sola carne, solo la muerte los separa. Pero aquí en el caso de un desposorio místico, imaginemos Beato Palau, hombre, iglesia, mujer, se unen como que en una sola carne, de manera que lo que hacen contra la iglesia, el Beato Palau lo siente. Lo que hacen contra el Beato Palau, la Santa Iglesia lo siente. Ahí se comprende por qué ella lo protegió ahí en esa cueva, porque son una sola carne. Y él, Beato Palau, sentía dentro de él todo lo que estaba sucediendo en la iglesia, porque era una sola carne con la iglesia, ¿no? Y un día, eso sucedió, él lo relata el 4 de noviembre de 1866, él estaba subiendo a un monte y se encuentra con un ángel, que justamente el nombre del ángel era Monte Santo, era Monte Santo de Dios, era el nombre del ángel. Y el ángel le dice, te voy a llevar, lo voy a decir con mis palabras porque creo que ahí va a ser más fácil de acompañar. Si algo me olvido, pues ahí después se queda, intentamos corregir o restaurar. Pero creo que más o menos lo que leí ya es suficiente. Pero el Beato Palau se encuentra con ese ángel y el ángel le dice, te voy a llevar con tu esposa. Dice, sí, ¿dónde está mi amada? Yo quiero verla. Dice, te voy a llevar con ella. Y lo lleva a un lugar, una especie de bosque, donde se divisa también un campo grande, una llanura. Y se encuentra con la esposa, que como dijimos antes, aparece con varios nombres. En este caso, aquí aparece como Raquel, que era la esposa de Isaac, me parece, ¿no? Creo que, de Jacob, justamente, de Israel, de Jacob. Rebeca era la esposa de Isaac, si no recuerdo mal, sí. Y Raquel, pero son todas mujeres del Antiguo Testamento simbolizando, no eran ellas, es un símbolo místico de mujeres santas. Y Raquel le dice, te voy a mostrar esto aquí, te voy a mostrar a mi iglesia, a mí misma, por tanto, a mis ovejas. Y le muestra un montón, eran 250 millones de cabezas de ovejas, o sea, de ovejitas,
que estaban ahí en el campo, un montonazo de ovejas. Dice, pero mira lo que están haciendo con mi iglesia. Y en ese momento, él ve que había algunas ovejas que no eran ovejas, eran lobos vestidos de corderos, como dice nuestro Señor, sí, todo bíblico aquí. Sí. Jesús lo dijo ya, que eran los fariseos, eran los sacerdotes de esa época. Eran lobos vestidos con piel de oveja y tenían falsos pastores también, que en realidad eran como hombres, pero en vez de ayudar a las ovejas, lo que estaban haciendo era llevarlas a esos lobos, y comenzaron los falsos pastores y los lobos vestidos de ovejas, comenzaron a matar a las ovejas. Y en ese momento, para empeorar, era por la tarde y comienza a anochecer y se comienza a quedar todo tenebroso y una niebla negra viene así y él no ve nada más. Y el beato Palau se dirige a la iglesia y dice, pero no vas a hacer nada. Y la iglesia se queda rezando así, y en ese momento que reza ve aparecer a dos hombres que llama de príncipes o apóstoles. Y esos dos hombres vienen, y con esos dos hombres hay una especie de ejército de mastines. Los mastines es una raza de perros, creo que la mayoría los conocerá, pero es una raza de perros muy interesante porque son como que muy valientes contra el invasor, pero son muy tranquilos y muy amenos, digamos, muy suaves con los dueños, ¿no? Muy amigables. Muy amigables. Inclusive, a veces en los conventos carmelitas, justamente hablamos de los carmelitas, tienen mastines y son súper amigos de las carmelitas. Pero si entra un tipo ahí, pobre tipo, lo matan. O sea, son agresivos realmente. Entonces, para el bien son buenos, para defender el mal son terribles. Y esos dos príncipes apóstoles tienen a su mano un ejército de mastines. Y a sus órdenes, ellos lanzan a los mastines, y cuando los mastines van, comienzan a defender a las ovejas y a atacar. Y ellos, está escrito, desgarran la piel de oveja de los lobos, muestra que son lobos, y ahí los atacan y defienden a las ovejas, ¿no? del rebaño. Y después de eso se restablece la paz y reina por fin una paz como nunca había habido. O sea, como nunca había existido en ese rebaño. El beato Palau se queda tranquilo así y dice, pero iglesia, o sea, Raquel, ¿cuándo sucederá esto? Y dice así, durante 300 años, dice Raquel, la iglesia, el demonio se ha reído, se ha burlado y ha desobedecido mi autoridad en los sacerdotes. A veces porque los sacerdotes no eran lo que debería ser, otros sí, claro. Pero inclusive con los santos o con el exorcismo normal del ministerio del exorcistado, el demonio ya no respetaba más. Y no le respetaba. Y dice, el demonio durante 300 años se ha reído de mis sacerdotes. Pero, porque el beato Pablo le dice, pero dame una señal más clara. Dice, cuando veas que los demonios son expelidos de los cuerpos de una forma más rápida, más violenta que lo que nunca existió, es señal de que esos dos apóstoles están llegando. Dos príncipes apóstoles. Cuando veamos que los demonios son arrojados de los cuerpos. Qué impresionante. Qué impresionante. O sea, cuando veamos el exorcistado brillar de una forma como nunca brilló, a través de dos hombres, que son príncipes apóstoles, ahí se restaurará la iglesia y esos mastines lo defenderán. Y él, aquí le pregunto yo como cosa mía, ¿y él no vio algunos rasgos más claros de esos dos hombres? Él no los describe. En esta visión no. Ah, pero posteriormente sí. En el ermitaño, ahí entra, digamos, lo estábamos dejando para el final porque creo que es la parte más interesante y justo. Yo creo que ya para el final, estamos como para el final casi, sí. Sí, es verdad, estamos casi faltando poco. Pero es muy interesante que él habla tanto aquí de esos dos, pero también habla de uno que... Un restaurador, que él dice que será el Moisés de la ley de la gracia. Y él compara la misión de Moisés, que así como Moisés tenía la misión de liberar a los judíos, a los israelitas, al pueblo elegido, de la esclavitud de Egipto, y a través del Mar Rojo llevarlos a la tierra prometida, esa era la misión de Moisés. Así también dice, la humanidad, tal cual los israelitas de esa época hoy en día la humanidad está esclavizada por un poder mucho peor que Egipto, que es la revolución. Exacto. El demonio tiene esclavizadas a las naciones y a todos, y necesita de un hombre, de un Moisés, que él llama el Moisés de la ley de la gracia, porque la ley del Antiguo Testamento, San Pablo dice, ¿no?, que la ley de la gracia vino con el Nuevo Testamento. Entonces el Moisés del Antiguo Testamento es Moisés, pero en el Nuevo Testamento, o ya está comenzando a existir o existirá, no sabemos bien, pero habrá ese Moisés de la ley de la gracia que guiará al pueblo elegido, liberará de la esclavitud
de la revolución y de los demonios al pueblo elegido, los que quieran, ¿no? Porque muchos egipcios querían volver pero muchos judíos querían volver a Egipto y se rebelaron contra Moisés. Entonces aquí, los que se quieran quedar, que se queden. Pero los que quieran ser guiados por ese nuevo Moisés en dirección a la tierra prometida, que es el reino de María, es el triunfo del Inmaculado Corazón de María que ella profetizó en Fátima, si siguen los consejos de ese Moisés, que Dios le dará un poder enorme. En otro momento en el ermitaño dice que Dios le dará un poder sobre los elementos de la tierra. O sea, ahí nunca más, ahí más que nunca se cumplirá lo que nuestro Señor dice de la fe. Diréis en una montaña que se mueva para otro lugar, lo que dice cualquier cristiano que debería hacerse con este hombre. Este Moisés tendrá el poder sobre los elementos. O sea, podrá hacer llegar una estrella, un cometa, ahí cometa contra no sé, contra demonios. Porque ese Moisés no tendrá la fe de un grano de mostaza, sino que tendrá la fe multiplicada por la fe, ¿no? Exacto. Tendrá una fe. Y Dios le va a dar el poder. Sí. O sea, controlar huracanes, controlar terremotos, controlar todo, usándolo para ahí. Cualquier ejército, mejor ejército preparado de cualquier país del mundo, ¿qué es contra ese Moisés? Si Moisés puede, como Elías, ¿no? Sí. Porque, por cierto, Beato Palou habla mucho exactamente, dice que es el nuevo Elías que vendrá. El nuevo Elías que vendrá. Y Elías mandaba cerrar el cielo, que no lloviese por castigo, y no llovía. Mandaba abrir la tierra porque venían unos tipos para coger los prisioneros. Abría la tierra y se los tragaba 50. Entonces él tenía poder sobre la tierra. Sobre los elementos. Sobre los elementos de la tierra y sobre el cielo, sobre todas las cosas creadas. A tal punto que era tanto poder y tanto cero que Dios se lo arrebató al paraíso, porque si no ya casi que destruía la tierra, ¿no? Antes de tiempo. Pero ese nuevo Moisés será como un otro Elías que tendrá ese poder sobre la tierra entera, ¿no? Es increíble. O sea, viene una bala de cañón, fuera. Sí. Así. Es impresionante, ¿no? Parece impresionante. No, padre, yo no me acuerdo. Es misterioso también que el Beato Palau habla de que como que habría o haría falta una segunda redención también. No sé si él habla de eso. Él habla así. No tengo aquí ahora no lo he leído recientemente para la preparación de este podcast, pero él habla así de una segunda redención. Que es muy misterioso también eso, ¿no? Muy misterioso. Él dice que la humanidad necesita ser como que redimida una segunda vez para ser liberada, creo recordar, como que de ese pecado de revolución. Porque de los pecados normales ya fue liberado con la redención de nuestro Señor. Y evidentemente la redención de nuestro Señor es absoluta. O sea, no sería necesaria la segunda redención, por así decirlo, creo yo, no sé, interpretando un poco el texto del Beato Palau. Pero sería como que simbólico y por lo menos conveniente que ese Moisés también, por su sacrificio, por su misión, también tuviese la misión de hacer una corredención, una especie de segunda redención en unión con nuestro Señor. Claro, por supuesto. O sea, nadie aquí está quitando el papel jamás. Es todo en unión con nuestro Señor. Y nuestro Señor, en el fondo, estaría redimiendo por segunda vez el género humano, pero a través de Él. Y eso, no me acuerdo en qué lugar está. El ermitaño debe ser también. Yo me acuerdo también que lo había leído y me llamó mucho la atención, me impresionó. Que la humanidad necesita de una segunda redención. No sé, alguna cosa mística que le habrá visto y no sé cuánto. Pero es comprensible si lo analizamos desde el punto de vista de que San Luis habla de las tres épocas, ¿no? Sí. Quiere decir que el Antiguo Testamento es la época de Dios Padre, el Nuevo Testamento con nuestro Señor, una vez que vino la redención, es la época de Dios Hijo, y él dice, vendrá otro reino, que es el reino de Fátima, el reino de la Virgen de Fátima, el reino que la Virgen profetizó en Fátima, y San Luis habla del reino de María, que será el reino del Espíritu Santo. Y aquí nuevamente la boda mística del Espíritu Santo con Nuestra Señora. Como marido y mujer son una sola carne, el Espíritu Santo y Nuestra Señora son como que una sola carne, entre mil comillas, porque el Espíritu Santo no tiene carne. Pero una vez que es el reino de María, también es el reino del Espíritu Santo. Y una vez que es el reino del Espíritu Santo, también es el reino de María. Es muy interesante, ¿no? Pero para comenzar ese reino, así como para el reino del Hijo fue necesaria una redención, así también para el reino del Espíritu Santo podría ser necesaria como que una segunda redención, por lo menos simbólicamente, y en unión con la primera, evidentemente. Sí. Pero para liberar de ese yugo de la esclavitud y la revolución. Porque si no es eso, o sea, es como si en el fondo viene el reino de María y todavía todo el mundo tiene las costumbres revolucionarias, la forma de pensar revolucionaria. Tiene que cambiar completamente la mentalidad. Tenemos que ser lavados de ese pecado de revolución que durante siglos y siglos pues nos ha estado persiguiendo ese pecado, ¿no? Sí. Y está impregnado en nuestro corazón, en nuestra alma. Tenemos que pedir la gracia de ser que el pecado de revolución se estirpe dentro de nosotros, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. Solo una cosa para terminar, pero para la tierra prometida
Moisés tuvo que pasar por el Mar Rojo. Y tuvo que, además de muchos milagros, pero ese Mar Rojo simboliza el rojo de la sangre, ¿no? El rojo de la batalla, el rojo de que estaban siendo perseguidos y a punto estuvieron de morir en ese momento. Después Dios los rescató y hizo abrir delante de ellos el mar entero. O sea, es un milagrazo como yo creo que nunca existió, por lo menos en materia de elementos de la tierra, abrir un mar entero. Está en la Biblia, o sea, quien no quiera creer no es católico tampoco, lo repetimos. Pero así también, ese nuevo Moisés que nos acompañará hasta el reino de María, podrá abrir mar rojos, porque tiene el poder sobre la tierra, sobre los elementos de la tierra, y nosotros veremos mucha gente persiguiéndonos. O sea, el ejército de la revolución, que serán los egipcios, persiguiéndonos. Pero si nosotros confiamos en ese Moisés y no queremos volver atrás, veremos también la ruina de todos esos ejércitos siendo sepultados por ese mar que Dios va a mandar bajar cuando sea el momento, a la orden de Moisés, de la ley de la gracia. Así que bueno, Padre, pues unámonos al Beato Palau pidiendo para que esto se dé cuanto antes, para que esto se cumpla cuanto antes y que seamos fieles a la voz y a la guía de ese profeta, que como usted bien explicaba, profeta no es el que ve el futuro, sino el que conduce el pueblo de Dios hacia donde Dios quiere. Exacto. Así que bueno, que no nos desviemos de ese camino, claro, y que tengamos mucho cuidado también, como decía acá el Beato Palau en esa visión, con esos malos pastores que nos quieren llevar, no nos quieren dejar salir de ese tren, exacto, por así decirlo, y que nos llevan a un camino contrario al que nos quiere llevar ese Moisés, que es a la tierra prometida, nos quieren llevar ellos a un abismo. No existe peor peligro para mantenerse en ese tren que alguien que parece del propio pastor nos diga que permanezcan. Un malo que tiene apariencia de bueno. Incluso son lobos vestidos de corderos. Él hace unas denuncias, es una pena que no hablar de los Judas infiltrados. Judas infiltrados dentro de la iglesia. Sí. Una estirpe de Judas infiltrados que dentro de la iglesia. Aquí es que uno dice, no, es novedad. Es novedad por un lado, pero es que son cosas que están en la Biblia o están en los papas. Claro. Porque San Pío X, cuando condenó el modernismo, ya hablaba sobre eso. De la crisis dentro de la iglesia. Pablo VI, el humo de Satanás entró en la propia iglesia. Sí. Entonces, eso existe. Y no nada peor que una persona que es de la revolución, que quiere llevarnos en ese tren, nos diga, no, permanece en ese tren, eso que dicen los heraldos ahí, están todos locos de bajarse del tren. No, tenemos que bajarnos del tren. El tren de la revolución que lleva al abismo. Al abismo. Sí. Pero bueno, que Dios nos dé la gracia a todos para discernir esto y bueno, y agradecerle, Padre, por haber preparado el podcast de hoy con tanto empeño. Hice el propósito de no interrumpirlo porque estaba de verdad muy interesante todo lo que estaba explicando. La próxima vez me interrumpe más, por favor, que si no me quedo en un soliloquio aquí, hablando solo. Es lo que la gente quiere. No, al contrario. Bueno, Padre, si quiere terminemos con una bendición y como decimos, pidiendo al Beato Palau que nos ayude a vivir toda esta revelación que nos ha hecho y que se cumpla todo esto cuanto antes. Claro que sí. La voy a dar no sé si se podrá, seguro que sí, ¿no? Por intercesión del Beato Palau. Tenemos una reliquia de él aquí, así que también con las gracias del Beato Palau lleguen también a todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Por intercesión de Nuestra Señora y del Beato Palau, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.